Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una frase muy conocida, pero también poco entendida. Esta frase es la Biblia junto al calefón. Una frase que usó Enrique Santos Discépolo en su tan exitoso tango Siglo XX Cambalache. Es un tango que muchos dicen aún hoy sigue vigente y sigue cierto. Muchas cosas se siguen repitiendo. Lo llamativo es que este tango fue escrito en plena década infame, en 1934, y hoy estamos lamentablemente en las mismas condiciones en muchos aspectos. Fíjense lo que dice la letra del tango. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto al calefón. Esta frase marcó esa época, dibujó lo que era esa época, y eran tan mezclados los valores, estaban tan mezclados que inclusive dice el mismo autor, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador, y recalca, todo es igual, todo es igual. Entonces, en base a esto, lo que yo quería decir era lo siguiente: es muy triste lo que habla de la Biblia. La Biblia, ahí cuando dice llora junto al calefón, se refiere a esos baños que se usaban antes. Los que tenemos cierta edad lo hemos estado en esos baños rurales que estaban afuera de la casa, y en el mismo baño estaba el calefón, que era un recipiente que usaban para poner agua tibia o caliente para poder bañarse. La Biblia, cuando habla de ese sable sin remache, se refiere a esos alambres que se ponían para juntar ese papel, porque en ese tiempo no existía el papel higiénico y usaban papel de diario u otras cosas, y usaban la Biblia para esto. Es muy triste la anécdota, pero nos guste o no, está marcando una época que era justamente la década infame. Hay algo que me gustaría que tengamos en cuenta: quien olvida su historia está condenado a repetirla. ¿Escucharon esa frase? Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Mientras la Biblia estuvo junto al calefón, llorando, agujereada por ese sable sin remache, como dice el autor, Argentina se debatía en una década infame. Sufría las consecuencias de la corrupción, sufría las consecuencias de la violencia. Una década para olvidar, de 1930 a 1943, un poco más de una década. Y hoy se repite la historia, pero ¿por qué se repite? Porque la Biblia sigue colgada junto al calefón. Hoy no tenemos los baños afuera, pero en muchos y en la mayoría de los hogares se ha olvidado la Biblia, se llamen cristianos o no. La Biblia en muchos casos está olvidada, está dejada a un costado. Y hoy hay un llamado que no podemos dejar de escuchar. Volvamos a la Biblia, volvamos a ese libro sagrado, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a los sanos consejos que Dios nos dejó a través de la palabra, nos dejó escritos a través de este libro sagrado. Que la Biblia no esté más en esos lugares que han marcado un tiempo para olvidar, que podamos resurgir como país, que podamos resurgir como familia y aún como individuos, poniendo a la Biblia en el lugar que lo merece. La Biblia debe estar en el altar en nuestros hogares, debe estar en el principal lugar, debe ser el libro de lectura para nuestros niños y para nosotros, un libro que es no solo para leer, sino para vivirlo. Y esto cambiará la historia de nuestro país, la historia de nuestras familias y aún nuestra misma historia, porque tendremos una luz, una lumbrera, un camino a seguir tan claro que no nos permitirá equivocarnos. Te invito a que este día podamos retomar ese camino a la Biblia, porque conocemos la historia, pero no queremos repetirla. Creo que en todo esto estamos de acuerdo, así que vamos a estar orando a Dios y vamos a decirle que Él nos dé la sabiduría y la forma y la capacidad para volver a este libro tan precioso. Vamos a estar orando. Señor, te damos gracias por este momento tan lindo que podemos pasar
recordando tu sagrada Biblia, recordando tus palabras. Señor, te pedimos que en esta hora quieras estar obrando en cada uno de nosotros, porque no queremos que la historia se repita, no queremos que recuerde, que nos vean en la historia como otra época infame. Queremos ser la Argentina que vos diseñaste, queremos ser las personas y las familias que vos diseñaste. Sabemos que siempre tuviste lo mejor para nosotros y hoy queremos poner por alto tu palabra, queremos poner en alto tu voluntad para que podamos resurgir en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Te lo rogamos, oh Dios, te pedimos que nos des la capacidad y la forma para saber, para la sabiduría, para poder lograr que la Biblia vuelva a estar en el altar en cada uno de nuestros hogares. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te mando un abrazo muy grande. Nos seguimos viendo.